Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué lugar del mundo nos estén sintonizando. Una vez más, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos y amigos que nos escuchan, en esta ocasión vamos a meditar acerca de un tema que a todos nos debe de llamar la atención y también de preocupar, y debemos de ponerle interés en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros se nos hace muy fácil criticar a un pastor. A veces no nos damos cuenta de el gran trabajo y la responsabilidad que todo buen pastor lleva sobre sus hombros todos los días, desde que es llamado al ministerio hasta que el Señor le dice hasta aquí. Es cierto que hay muchos pastores que se hacen llamar pastores, pero que en realidad no lo son. Es cierto que hay muchos que solamente extorsionan al pueblo, engañan al pueblo y llevan a la perdición al pueblo. Pero también hay muy buenos pastores escogidos por Dios que desempeñan con sabiduría y amor su ministerio que Dios les dio. De esos pastores vamos a hablar en esta ocasión, de aquellos buenos pastores y de cómo es que por amor al pueblo ellos se echan sobre sus hombros demasiadas cargas, y cómo es que la iglesia debería de apoyarlos en esas cargas. Bueno, para este devocional pues vamos a hablar acerca de un escogido por Dios que lideró a su pueblo por un tiempo. Vamos a hablar de aquel pastor que Dios escogió. Vamos a hablar de aquel Moisés y de cómo Moisés tenía una gran responsabilidad, pero esa gran responsabilidad le estaba haciendo daño, y cómo la iglesia, el pueblo, pues interviene para ayudar a ese pastor con sus cargas. Y para eso, mis hermanos, nos vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el versículo 27, y vamos a ver una de las partes de la historia de Moisés. La palabra del Señor dice así: Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de virtud, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia,
y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Primeramente, mis hermanos, recordemos que Moisés fue llamado para un propósito, y ese fue, primeramente, liberar al pueblo de su esclavitud de Egipto. Pero también el propósito de Moisés fue darles la ley de Dios al pueblo, los 10 mandamientos y las demás leyes sacerdotales. Pero ese era el propósito de Moisés. Pero Moisés ya se estaba desviando de ese propósito. Moisés ya estaba atendiendo las cargas de todo el pueblo, todas las quejas, todos los problemas, todo lo que agobiaba al pueblo, las diferencias entre ellos. Moisés estaba queriendo arreglar toda la situación del pueblo, cosa que Dios no le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque ellos se tenían que hacer dirigir bajo los mandamientos de Dios. Pero Moisés ya estaba haciendo todo eso. Y ese es el error en lo que muchos pastores caen. Muchos pastores quieren solucionar la vida de cada una de las ovejas. Pero, mis hermanos pastores, de todo corazón se los digo, no aten cargas sobre ustedes, cargas que no les corresponden. ¿Por qué? Porque ese no es primeramente el propósito por el cual han sido ustedes llamados. Ustedes han sido llamados primeramente a proclamar la palabra de Dios. Ustedes han sido llamados a evangelizar al pueblo. Mis hermanos pastores, ustedes han sido llamados para predicar la palabra. Pero hay una característica que Moisés tiene y que ustedes también tienen: el amor al pueblo. Y ese amor al pueblo que Moisés tenía era lo que lo estaba orillando a querer solucionar todos los problemas. Y es lo mismo que pasa con nuestros pastores. Por amor al pueblo de Dios, ellos quieren ver a todo el rebaño contento, sin problemas. Pero mis hermanos pastores, nosotros también tenemos una obligación. Y esa obligación es escuchar la palabra que viene de Dios a través de ustedes y ponerla en práctica en nuestras vidas. Nosotros escuchamos, aprendemos y también debemos de dejarnos guiar por esa palabra. La palabra es lo que va a hacer los cambios en nosotros. Como yo le comentaba a un pastor, usted no va a cambiar el rebaño. La palabra de Dios la tiene que cambiar. Usted solamente está aquí para predicar la palabra. Y sí, también el pastor tiene que cuidar del rebaño, dirigirlo, ser humilde con el rebaño y atenderlo en cualquier necesidad. Pero mis hermanos pastores, no se sobrecarguen de todo eso, porque nosotros debemos de ser transformados con la palabra que a través de la sabiduría que Dios da, ustedes la predican. Y Moisés estaba haciendo eso. Él se estaba echando muchas cargas y era demasiado. Pero gracias a Dios que su suegro se dio cuenta de todo eso.
Su suegro se dio cuenta de que él estaba haciendo demasiado y que no tenía que hacer esas cosas. Ahí está la importancia de nosotros, mis hermanos, de intervenir en los asuntos de la congregación, pero de una forma responsable. No intervenir por chismes, por controversias, por intrigas, no. Nosotros, como congregación, debemos de ayudar al pastor de una forma en la que podamos salir todos edificados. Yetro estaba viendo el cansancio que tenía Moisés. Nosotros tenemos que estar también al pendiente de nuestros pastores, porque los pastores también se cansan, son humanos. Y muchas de las veces, con todo respeto, nuestros pastores ya son avanzados de edad, no tienen la misma juventud o las mismas fuerzas que nosotros tenemos o que ellos mismos tenían antes, hace algunos años. Yetro vio cómo Moisés se estaba cansando, pero Yetro hizo una cosa muy importante. Yetro no mandó a Moisés a hacer lo que él quería. La palabra dice que Yetro lo aconsejó. Yetro lo aconsejó con amor, con dos objetivos. Número uno, por el bien de Moisés y por el bien del pueblo. Porque aquí en la palabra dice, tú estás muy cansado, no vas a poder, y si tú caes, te vas a llevar contigo al pueblo. Si un pastor no está bien centrado y está agotado, mis hermanos, la iglesia no va a caminar como debería de caminar. Nosotros, así como Yetro, no debemos demandar a nuestros pastores, debemos aconsejarlos con amor, para el bien de ellos y para el bien de la congregación. Yetro hizo una cosa muy importante. Vio el beneficio de la congregación, pero también vio el cuidado en la vida de Moisés. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como congregación. Ver por la congregación y ver por la salud de nuestros hermanos pastores y de nuestros pastores. Ahora, ¿cómo interviene la iglesia? Bueno, primeramente vimos el ejemplo de Yetro. Pero Yetro le dice, escoge varones de virtud que te ayuden con esas cargas y que también ellos lleven esas cargas contigo. Mis hermanos, nosotros como iglesia debemos involucrarnos con nuestro pastor para ayudarlo. Nosotros somos aquellos servidores virtuosos, aquellos servidores llenos de sabiduría, llenos de amor por la obra y para la obra. Nosotros somos aquellos líderes que vamos a llevar junto con nuestro pastor las cargas del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que trabajar mutuamente con nuestros hermanos pastores. Debemos ayudarlos porque la carga es mucha y muchas veces ellos colapsan o de plano llegan a abandonar el ministerio. Nosotros como iglesia, así como en el libro de Éxodo, debemos de intervenir, ayudar a nuestros pastores con todas esas cargas. ¿Para qué? Más adelante lo dice, para que el pueblo pueda llegar con bien a su propósito, a ese lugar a donde tiene que llegar. Cuando un pastor está bien, cuando un pastor no está cansado, cuando un pastor encamina al rebaño con esa alegría y amor, toda la congregación va a caminar bien. Pero si nuestros pastores están cansados y la iglesia no interviene, créanme, mis hermanos, que va a afectar el caminar de la congregación. Cuando un buen consejo es dado y llevado a la práctica, créanme que va a tener buenos resultados. Eso fue lo que hizo Yetro.
Aconsejó a Moisés, pero le dio un consejo bueno, no un consejo a medias, no un consejo egoísta, un consejo que siempre buscó el bienestar de cada uno de la congregación, incluyendo al líder, que en aquel entonces era Moisés. Esta porción de la escritura, mis hermanos, nos enseña básicamente que un pastor tiene demasiadas cargas y por amor quisiera ver a todo el rebaño en paz y contento, sin problemas. Pero todas esas cargas son demasiado para nuestros pastores. La iglesia debe de intervenir, la iglesia debe de ayudar a nuestros consiervos. La iglesia debe de ayudar a aquellos hombres elegidos por Dios para pastorear su rebaño. Amemos a nuestros pastores, ayudemos a nuestros pastores, sirvamos a nuestros pastores, amemos a nuestros pastores, porque cuando lo hacemos, tenemos una recompensa en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo se alegra de que nosotros trabajemos en conjunto y en equipo por la obra. El pastor no está solo, el pastor tiene una congregación y tiene hermanos que lo aman. Caminemos junto con nuestros pastores y muchas veces, mis hermanos, no nos olvidemos de decirle a nuestro pastor cuánto lo apreciamos, cuánto lo queremos y cuánto lo amamos en el amor de Cristo. No olvidemos reconocerles toda la labor que ellos hacen todos los días. Que no se nos pase decirles, pastor, lo quiero, lo admiro, estoy aquí para servirle, cuente conmigo, decirle palabras de aliento a nuestros pastores, porque muchas veces incluso ni sabemos qué es lo que ellos tengan interiormente cuando se suben al púlpito a predicar la palabra. Muchos de ellos vienen a lo mejor con desánimo, con el corazón, no sé, triste, a lo mejor con alguna decepción, con algún problema. Incluso hasta pastores se han subido enfermos al púlpito, pero están cumpliendo con su ministerio. Muchas veces hay sonrisas en la predicación de la palabra, pero por dentro puede haber llanto. Ayudemos a nuestros pastores y nunca los dejemos solos. Cuando tengamos una oportunidad, abracémoslos y digámosles gracias. Gracias por todo lo que hacen por cada uno de nosotros. Mis hermanos, este fue el devocional de este día. Como siempre, espero que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. La palabra del Señor es viva y eficaz y siempre va a cobrar vida y efecto en nuestras vidas. Así es que oremos. Padre amado, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Señor, porque primeramente nos has puesto en una congregación, nos has dado una casa de oración, pero también, mi Dios, nos has dado un líder al que tú soberanamente has escogido, para mientras que tú regresas, Señor, Él nos pueda guiar hacia los pies de Cristo. Te damos gracias por cada uno de nuestros pastores. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los prosperes, que cuides de su salud, cada uno de ellos, que bendiga su ministerio, su familia, su caminar, su dormir, su despertar, que cuides todo lo que esté alrededor de cada uno de nuestros pastores, Señor. Bendícelos, sígueles dando la sabiduría, la facilidad de palabra, pero sobre todo el amor por predicar el Evangelio. Ayúdanos, Padre, a servir con gozo en tu casa de oración, pero también ayúdanos, mi Dios, primeramente a ayudar a nuestros pastores, ya sea físicamente, emocionalmente, pero también espiritualmente con la oración. Gracias, Padre amado, por cada uno de ellos.
Sabemos que el trabajo no es fácil, pero también has puesto un pueblo que va a llevar las cargas junto con él. Gracias, mi buen Señor, porque también tenemos al pastor de pastores, que él nunca se cansa y que siempre está disponible para cada uno de nosotros, no importa la hora o el día. Gracias, Señor, por esos hombres de valor que tú has puesto como líderes de tu congregación. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Ahí están mis hermanos, Dios me los bendiga. Este fue el devocional del día de hoy. Y si Dios permite, nos volveremos a escuchar la semana que viene. El Señor me los guarde y me los cuide. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.